Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes de primero de secundaria? Nos volvemos a encontrar, y aunque sea por este medio, ¿no? Porque ya sabemos todos los problemas que están pasando a nivel social, ¿verdad? Las clases van a ser virtuales a partir de ahora, hasta nuevo aviso, y el primer tema que vamos a desarrollar es el que está aquí en la pizarrita. Es un tema muy sencillo, un tema cotidiano que ya hemos escuchado en primaria, y no creo que tengamos ningún tipo de problema para poder nosotros pues captar las ideas básicas y luego poder redactar mi propia anécdota. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Me voy a poner por este ladito. En el concepto que dice acá de la anécdota, dice que es un relato corto y ameno. Vamos a analizar esas dos ideas. Relato corto, o sea que no puede ser muy extenso lo que yo voy a contar o lo que yo voy a escribir, ¿ya? Segundo, que es ameno, eso quiere decir que tiene que ser agradable para el que escucha o para el que lee, ¿ya? Donde se cuenta, o sea, en la anécdota tú no vas a contar cualquier cosa, tienes que contar un incidente, una circunstancia, pero que sea interesante, que sea curioso, ¿ya? Y sobre todo que sea un hecho real. Es decir, curioso que le ha sucedido a una persona real, ¿ok? O sea, no es ficticio, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esta característica, esta definición, perdón, nosotros vamos ahora a pasar a definir las características para tener una mejor idea de lo que es la anécdota, ¿ya? Entonces vamos a caracterizar a este tipo de relato. Nosotros vamos a poner acá, como primera característica, vamos a poner acá, que la anécdota tiene un lenguaje sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera en que yo lo voy a redactar o la manera en que yo lo voy a contar no tiene un lenguaje culto, no tiene un lenguaje especializado, ¿ya? Sino tiene un lenguaje cotidiano, coloquial, un lenguaje familiar. De tal manera que toda persona que escuche, pues, porque recordando esto de acá, ameno, que toda persona que escuche tu anécdota se entretenga, ¿no? Esa es la idea. Primera característica, tiene un lenguaje sencillo. Segunda característica, está narrada en primera o en tercera persona. ¿Ok? Está narrada en primera o en tercera persona. Es decir, voy a emplear el yo, me pasó esto, me pasó aquello. O también en la tercera persona, le pasó eso o le pasó aquello. ¿Ya? Esa es la segunda característica, no te olvides. Y la tercera y última que podríamos agregar es que tiene una narración cronológica. Una narración cronológica. En otras palabras, cuando yo voy a estar redactando o contando mi anécdota, tengo que hacerlo de acuerdo a un tiempo lineal. ¿Ya? No puedo jugar con el tiempo, tengo que hacerlo linealmente, de acuerdo a cómo sucedieron los hechos, uno después de otro. ¿Ok? ¿Ya? Podría yo pasarme todo el día colocando características de la anécdota. Sin embargo, no tenemos esa disponibilidad de tiempo, así que te he colocado tres acá que he considerado yo que no están en la definición y que es apropiado poner. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea general de lo que es una anécdota. Es un relato ameno, corto, con un lenguaje sencillo, que busca pues entretener, ¿ya? Que busca crear pues un lazo, ¿no? Que crear una coinonía porque es ameno, ¿ya? No hay que olvidarnos eso. Y cuando lo vamos a contar o narrar, tiene que ser linealmente, o sea, cronológicamente. ¿Ya? Como es un texto narrativo, porque tú estás narrando, como es un texto narrativo, sabemos que todo texto o todo tipo de texto narrativo tiene pues, ahí me enseñaron en primaria, ¿no? Me enseñaron en primaria que todo texto tiene un inicio, tiene el famoso nudo, ¿no? Y el último,
Claro, pues ya ves, dice que no sabes. Desenlace. Ya está. Esto, hasta aquí me entiende desde primaria. Todos los conocemos. Yo le pregunto a un niñito de segundo grado, ¿sabes? Inicio, nudo, desenlace. Sabemos que en el inicio tiene que contener algo. ¿Qué tiene que contener ahí? ¿A quién le pasa? ¿Dónde pasa? ¿Cuándo pasa? Mira, tres cosas esenciales, ¿ya? En el nudo ya voy contando lo que ha pasado, ¿ya? Y el desenlace es cómo se desenvuelve. Inclusive, ojo, la anécdota, en el desenlace es lo primordial, porque ahí es donde se va a dar el incidente curioso. Ahí es donde el relato se pone interesante, ¿ya? Es ahí específicamente. Eso es lo que hace, pues, rico este tipo de narración, ¿ya? Esa es una estructura básica. Aquí te he puesto otro esquema cuando dice elementos, es decir, qué elementos yo tengo que utilizar en una anécdota. Vuelvo a repetir la idea. Te he dicho que este es un texto narrativo, es un relato, es un texto narrativo y tiene esta estructura. Por lo tanto, también como texto narrativo va a tener los elementos que a mí también me han enseñado en años anteriores. Y no puedo decir que no. El primer elemento es la persona que va a contar, ¿no?, la historia, que se le conoce como narrador. Narrador es la persona que va a contar la historia o que sencillamente la va a escribir. ¿Ok? Narrador, no te olvides. El segundo elemento, pues son a los que le va a pasar, ¿no? Las circunstancias, el relato incidente, lo interesante, lo curioso, ¿no? A los personajes. Puede ser uno, puede ser dos, ¿ya? Normalmente en una anécdota es uno, ¿no? El que cuenta, ¿ya? El tercer elemento es los hechos. Los hechos son las acciones que suceden una detrás de otra, ¿ya? Una detrás de otra. Todas estas acciones principales se les llama hechos en la narración, ¿ya? Ahora, te dije que en un principio, en el inicio, se tiene que mencionar dos cosas primordiales. Se tiene que mencionar el tiempo, ¿ya? El tiempo, es decir, cuándo pasó, y se tiene que mencionar, ¿qué más? El lugar, claro, el lugar. Menciono mi tiempo, menciono mi lugar, menciono a quién le pasó. Mira, cosas esenciales. Como yo estoy contando, soy el narrador, ¿ya? ¿Y qué es lo que estoy contando? Hechos. Estos elementos están presentes en todo texto narrativo. Y como la anécdota es un texto narrativo, entonces no puede ser ajeno a esto, ¿ya? A lo que quería llegar. Porque la actividad o la tarea que vas a tener por esta primera semana es que tú tienes que elaborar tu anécdota. Y como siempre te recalco en clase, te lo voy a mencionar también por aquí, es que toda cosa que tú produzcas, sea un cuento, una historieta, no sé, una fábula, un poema o una anécdota, tiene que ser siempre original. Es decir, tiene que salir de esta mente creadora, ¿ya? De tu mente, tú. Pero para que tú puedas escribir lo que tienes acá, tú necesitas conocer un poco de teoría. Y es por eso que estamos haciendo la teoría. La teoría te dice que cuando tú vas a escribir tu anécdota, no tienes que hacerlo muy largo porque este es corto. Segundo, la teoría te dice a ti que para cuando tú escribas tu anécdota, tienes que utilizar un lenguaje sencillo. No puedes hacerlo con un lenguaje complicado. Te dice que te puedes hacerlo en primera o en tercera persona. ¿Ok? Y que tu narración tiene que ser lineal. ¿Ya? Mira, entonces te sirve esta teoría. ¿Ya? Más esto que tú conoces o que estás conociendo, tú le tienes que contar lo que te ha pasado a ti. Vas a contar lo que te ha pasado a ti. ¿Ok? A todo mundo le sucede cosas curiosas, interesantes. Nada que, profesor, a mí no me pasa nada. Mentira, sí te pasa. Solo cuestión que te recuerdes. ¿Ok? Entonces, ese hecho que tú tienes, eso que te ha pasado a ti, eso es lo que te va a servir para que tú puedas contar, mejor dicho, para que tú puedas redactar tu anécdota. Esa anécdota original, repito, original, me lo vas a presentar a mí. ¿Ok? Entonces, para que tú puedas hacer, ¿qué tienes que conocer aparte de la teoría? Tienes que conocer esto que está acá. Por eso te he puesto redacción. Este es el objetivo de la clase.
El objetivo de la clase es que tú redactes tu anécdota. Me interesa que sepas qué es, qué características tiene, pero más me interesa que tú tengas la capacidad de poder redactar una anécdota. Y acá te estoy poniendo una ayuda, ¿ok? Una ayuda para que lo hagas cómodamente y no te estés martirizando con las actividades. Muy sencillo. Responde estas 5 preguntas y vas a poder hacer tu anécdota. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí y en base a esta anécdota que te voy a contar, vamos a ver si se puede responder todas estas preguntas, ¿ok? La anécdota es así. Esta es real, como no te olvides, esta es real, real. En un paseo que tuve en la universidad, en un paseo en un club campestre, en Chosica, tú sabes que los clubes de Chosica, hay muchos que tienen ríos, ¿no? Que los ríos pasan por esos clubes. En uno de esos clubes, pues, habíamos ido con mis compañeros, pues, a divertirnos sencillamente, ¿no? Entonces a uno de mis compañeros se le ocurre ir al río y nadar. Y me pregunta, pues, a mí, Brian, ¿tú sabes nadar? Por supuesto, obviamente, yo sé nadar. Hay que meternos al río. Como yo nunca me había metido en un río, lo dudé un poco, pero al final concluí, si sé nadar, puedo nadar. Nos fuimos caminando los dos solos, ¿ya? Al borde, a las orillas del río. Pues entonces yo no quise meterme ya, porque vi que el río estaba un poco movidito, pero él, como era un compañero de la selva, estaba acostumbrado a nadar en el río, ¿no? Y me enseñó, me dijo, ¿sabes qué? Mira, tú te vas a parar en esta piedra, te vas a lanzar, y cuando te lances, tienes que ir de esta manera. De tal manera que el río te va a coger, te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar, y tú vas a poder nivelarte, porque si tú te tiras así de frente, el río te va a arrastrar. ¡Ah, ya, qué bacán! Y vas a cruzar la orilla, vas a cruzar a la otra borde del río. Entonces, y de ahí pues nos regresamos de la misma manera, me dijo. Está bien, yo te voy a ayudar a cualquier cosa. Él lo hizo, yo me tomé valentía y también lo hice, crucé. Pero lo que no sabía yo es que cuando crucé el otro lado del río, allá no había piedras como había en este río. Y el agua me llegaba hasta acá. En esta parte donde yo me lancé por primera vez, yo me paré en la piedra y el agua no me llegaba ni a los talones. En cambio, al otro lado el agua me llegaba acá y no había piedra donde yo pararme. Entonces no pude regresar. Y me quedé estancado ahí 2 horas. Me quedé estancado 2 horas y ese compañero pues tuvo que sacarme. ¿Cómo lo hizo? Confeccionó con las plantas que había ahí de cuerdas, hizo una especie de cuerda, lo amarró a una caña grande y me lo tiraba constantemente para yo poder cogerlo pues y poder salir, ¿no? Y poder jalarme y yo poder ya pues cruzar el río, porque si yo me lanzaba el río me llegaba. Y aquí ya no estaría contándolo. Pues entonces, después de tantos intentos, logré coger la caña y él me jaló y yo crucé el río así, crucé, ¿no? Y sentía las piedras como me golpeaban más del río. Entonces, para mí yo quedé un poco traumatizado y desde ese día hasta ahorita ya no he vuelto a nadar en río. Toda la noche, ese mismo día, me dio calambre, porque tanto tiempo estar en el río trae agua fría, me ocasionó todo eso. ¿Te das cuenta? Voy a responder. ¿Cuándo y dónde sucedió? En un paseo. ¿Dónde? En un club campestre. ¿A quién le sucedió? A mí mismo, primera persona, Brian Víctor. ¿Qué ocurrió inicialmente? Nos fuimos a nadar al río. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Después de que me enseñó a nadar, me metí. Segundo hecho, cuando crucé el río ya no pude regresar. Tercer hecho, él intentó ayudarme. Cuarto hecho, confeccionó materiales con lo que había ahí para poder sacarme del río del otro lado. Y por último lo logra. ¿Me das cuenta? En ese orden cronológico. ¿Ya? ¿Cómo terminó el relato? Cuando logra sacarme y yo salí, ¿no?, del río y en la misma noche me dio calambre. Y en mi mente está que hay un cierto temor al río, hay cierto respeto al río. Mira cómo termina el relato. Entonces, con estas preguntitas, hijo, tú vas a poder hacer una anécdota tranquilamente. Yo sé que tú tienes en la mente ya uno, porque tú eres un niño muy inteligente, eres un joven inteligente. Así que solamente está que le des forma.
¿Ok? No te olvides, inicio, nudo y desenlace. Bueno, joven, eso ha sido todo por esta clase y nos estamos viendo la próxima semana.